Mi nombre es Camila Santiago y Mi nombre es Camila Santiago y voy a presentar el examen oral de Física Experimental y Pensamiento Estadístico. Respondiendo a la pregunta, ¿qué parámetros influyen fuertemente en el cálculo de la gravedad? Primero tenemos que partir de la idea de que la ecuación dada para despejar a la gravedad viene de la ecuación cinemática de desplazamiento con respecto a la aceleración y al tiempo, donde la aceleración en este caso es la gravedad. Bueno, partiendo del despeje de la gravedad de esa misma ecuación, se entiende que esta está dada por la altura y, que es la altura desde el orificio de salida hasta donde llega su alcance en el horizonte, y también el tiempo. Sin embargo, desde aquí empiezan a haber parámetros que pueden afectar fuertemente a cuál es la determinación de la gravedad, puesto que y puede tener variaciones o errores e incertidumbres dadas por algún tipo de variación en la medición de la altura por el metro que se está utilizando, además de que el alcance que se midió en nuestro experimento no era precisamente hacia el ras de la mesa o al horizonte, sino hacia donde llegaba en el ras del metro, y este variaba de acuerdo a la perspectiva que se tenía en el video que había sido grabado. Asimismo, el tiempo no es un tiempo cronometrado de caída, sino que este tiempo viene de otra ecuación dada por la velocidad de salida y también el alcance horizontal, que en este caso es Bx en las ecuaciones. Esa misma medición del alcance también tiene ciertas variaciones, puesto que dependiendo de qué tan cerca estaba el metro que estaba utilizando para poder medir el alcance, este variaba y podía incrementar o decrementar. Este valor, al estar cambiando, podía determinar un gran cambio en el valor de la gravedad obtenido. Asimismo, la velocidad de salida tenía ciertas variaciones, puesto que dependía de el área de la botella transversal donde estaba bajando el fluido, y también del área del orificio de salida. El área de la botella transversal era bastante difícil de calcular, puesto que tenía que ser recortada para poder tener una precisión exacta de cuál era el diámetro y el radio para entonces calcular el área. Asimismo, el área del orificio de salida era muy pequeña de calcular, estaba en mediciones de milímetros, si no mal recuerdo eran 0.7, y esto hacía que se modificara en gran magnitud la incertidumbre, puesto que esta era relativa al valor de la medición que teníamos con la regla. Asimismo, el hecho de utilizar una regla, ya que las mediciones eran bastante pequeñas y utilizar un metro no era eficiente para determinar entonces el valor de la magnitud del área, hacía que variara entre los instrumentales, y esto provocaba un error de tipo B, que es sistemático y no estadístico. Finalmente, tenemos el error que puede provenir de la velocidad 1, que es la velocidad con la que va bajando el líquido dentro de la botella. Uno de los errores comunes era que al utilizar la aplicación Tracker para poder obtener los cronometrajes de las alturas a distintos tiempos, se estaba utilizando el cronómetro de la aplicación y no los valores reales de tiempo. Incluso para poder hacerlo no con el seguimiento de una masa puntual, sino a vista, esto se modificaba significativamente, puesto que los valores que tenía el medidor de tracker en el tiempo eran bastante pequeños, y esto modificaba entonces cuál iba a ser el valor de la velocidad 1 que iba a ser utilizada en las ecuaciones posteriores. Así como también la perspectiva que se daba con el metro que se había utilizado para medir la altura en determinados puntos de tiempo, y así poder establecer las alturas diferentes para calcularlo por el teorema de Torricelli. Y estos parámetros en conjunto hacían que se fueran propagando errores que a su vez iban modificando el valor entonces real de la gravedad. Y por eso nuestros valores oscilaban entre los 8, los 10 y los 11 metros sobre segundo cuadrado, y no estaban precisamente en el valor exacto. Es por esto que es de suma importancia obtener los parámetros más cercanos posibles a las magnitudes reales, también considerar su incertidumbre para poder formular la ecuación de propagación de errores, y que entonces esta sea considerada dentro del valor de la gravedad para tener un rango mucho más cercano del valor real y estar dentro de los parámetros reales del experimento. Gracias.